Buenos días, mi nombre es Daniel Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Distrital, pertenezco al grupo de investigación líder y también soy miembro del capítulo ACM. El día de hoy les vengo a presentar mi proyecto, el cual es una interfaz de visualización de datos para computadoras de vuelo para cohetes modelo o CANSATs. Estas computadoras de vuelo a las que yo me refiero son unas que desarrollamos en ese semillero de investigación. La primera que estamos viendo en pantalla es una que tiene como propósito ir dentro de un cohete y monitorear la información que le da un MPU 6050 y un BMP 280 mientras va en vuelo. Esta información la recolecta un Arduino Pro Mini y la guarda en un módulo micro SD. Hay una segunda computadora de vuelo que la estamos viendo en pantalla, la cual tiene como propósito ir dentro de un CANSAT. Comparte los mismos sensores y también el mismo microprocesador. La diferencia es que en vez de un módulo micro SD tiene un adaptador XP que no guarda la información, sino que la transmite a una estación terrena, a esta estación terrena. Entonces, ¿cuál es el problema que vimos y que queríamos solucionar? Necesitamos diseñar una interfaz que nos permitiera visualizar los datos de forma coherente y almacenarlos. Es un problema muy común en las aplicaciones aeroespaciales, dado que muchas veces los sensores no son los mismos y las herramientas disponibles no permiten usarlas, por lo cual siempre es necesario volver a hacer una nueva interfaz. Entonces, ¿qué buscamos al diseñar estos software? Primero, tienen que graficar y almacenar la información en tiempo real. No nos sirve de nada que la información llegue después porque no podríamos tomar las decisiones oportunas. La segunda es que no puede consumir mucho tiempo de programación. Esto debido a que muy seguramente los requerimientos van a cambiar y no podemos añadir todos los días 2000 líneas de código. La tercera es la eficiencia, la cual se refiere a que tiene que optimizar o ser lo más recursivo con la capacidad de computador. Y algo opcional, pero que es muy importante para mí, es usar herramientas que no requieren una licencia. Esto porque nos va a limitar a lo largo de nuestro desarrollo a tener que pagar por usar ciertas herramientas. Nosotros programamos todo en Python y las librerías que consideramos, pero en Matplotlib, la librería estrella para graficar en Python, porque hace muy buenos gráficos, pero se tarda mucho tiempo. Y usamos PyQtGraph, que hace los gráficos en tiempo real y también tiene como propósito servir para la graficación de datos de categoría científica y de ingeniería. ¿Cómo funciona nuestro software? Primero ingresa una cadena de texto por el puerto serial que pasa de módulo de comunicación. Este se encarga de codificar y separar por coma la información. Luego devuelve una lista con valores que pasa a un proceso principal, el cual recibe la información y la pasa a una función update que se encarga de actualizar las gráficas. Esto se hace por la parte de la visualización y de almacenarlas. Este almacenamiento funciona con dos estados. Primero, si es falso, la función no hace nada y si es verdadero, almacena la información y le añade una marca de tiempo. Estas aplicaciones que hacen este tipo de almacenamiento se les conoce como data loggers. Bueno, aquí ya pasamos un poco a la parte más de código. Este es el repositorio donde podrán encontrar todo el código y vamos a explorarlo. Entonces, vamos a ir primero a la parte de comunicación. A grandes rasgos, ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es que inicializa el puerto serial, pide el nombre del puerto y empieza la comunicación. Aquí hay unas funciones extra como lo son que cierre el puerto, obtener la información y preguntarle si está abierto el puerto. Vamos a pasar a la parte de la base de datos, el cual es un código bastante sencillo. Él guarda la información en un formato CSV y con dos estados se determina si la función guarda o no guarda. Aquí se inicializa su estado en false, por lo que inicialmente no empieza guardando. Y luego, si el estado es igual a true, entonces añade la marca de tiempo y luego almacena la información con su marca de tiempo. También está estas dos funciones que son def iniciar y def detener. Van a servir para enlazarla con los dos botones para iniciar o detener la captura de datos. Y la parte fuerte es el archivo llamado interfaz.py, el cual ya tiene todos los implementos del código. Aquí se establecen unas pequeñas configuraciones gráficas y aquí se puede ver cómo se guardan, cómo se hace un botón. Lo primero que hace es que se coloca en la grilla y como los botones son específicos de la librería PyQt5,
entonces tocó usar un proxy para poder añadirlos. Y aquí se enlaza la función de la base de datos, el cual es detener. Si vemos este botón, es detener almacenamiento y cuando es cliqueado lo detiene. Finalmente ya podemos ver un ejemplo general de cómo es que se hace la graficación. Lo primero es que se define un gráfico, el cual está... Y aquí finalmente ya podemos ver cómo es que se hace un ejemplo general de la graficación. Lo primero que se hace es que se define otra grilla para definir todos los elementos gráficos. Después se define aquí el elemento a graficar. Su título va a ser altura. Se define una curva, la cual tiene este color y los datos que va a tener. Esta función lo que sirve es para definir una matriz de igualmente espaciada y se define un ptr1 para, y ya veremos para qué se utiliza. Esto funciona gracias a la función updateAltura, el cual se le pasa un valor. Este valor es la lista de valores que la librería, que el módulo de comunicación le pasa. Entonces obtiene de forma global la curva de altura, los datos de altura y ptr1. Lo primero que hace es que actualiza los datos con esta función. Luego al dato que acabo de pasar le añade el primer valor de la lista y a ptr le suma +1. Después a curva altura le añade los datos que acabo de colocar y cuando se le selecciona la posición se le pone ptr1. ¿Esto por qué se hace? Esto se hace para que los datos se encuentren igualmente espaciados y no haya error de graficación. De igual manera, se puede ver que todos tienen una función, se definen de la misma manera y tienen una función específica para lo que están haciendo. Digamos, aquí se actualiza la velocidad y podemos ver que tienen otras operaciones distintas de cómo es que se hace esta actualización. Finalmente, todo se actualiza en la función update, que intenta obtener un valor que lo obtiene de esta función y después actualiza cada una de las funciones con los valores que ya tiene para finalmente guardarlos. Si el puerto está abierto, entonces lo que hace es que define un contador y cada 500 milisegundos toma un dato. Estos 500 milisegundos no son por capricho, sino porque en la computadora de vuelo, que fue programada para tomar cada 500 milisegundos un valor. Estos son los resultados que obtuvimos. Aquí se puede ver la interfaz y su funcionamiento con la segunda computadora. Las conclusiones que podemos tener es que primero que todo desarrollamos la interfaz que necesitábamos con los requerimientos y las gráficas que queríamos, que es el propósito principal. La segunda es que al tener la función de almacenar datos, pudimos quitar de nuestros diseños electrónicos la necesidad de tener un módulo micro SD. Esto debido a que ya no era necesario y nos permite reducir el costo, el espacio y el peso de nuestros diseños electrónicos, algo que es muy importante en las aplicaciones aeroespaciales. Y la tercera es que con este tipo de interfaces se pueden implementar cálculos que no soportan los microcontroladores. Es la conclusión más general y el aporte que este proyecto da, dado que, digamos, si se tiene un microcontrolador como un Arduino que tiene 8 bits, este no puede procesar muchos o hacer muchos cálculos dado que se le va a acabar la memoria, pero sí lo puede hacer un computador con esos mismos datos. Por lo tanto, esto que nos permite que al tener una estación terrena, un soporte de estación terrena fácil de implementar, nosotros podemos implementar microcontroladores, digamos, de una categoría más baja y hacer que todos los cálculos pesados los haga un computador, algo que a la larga nos va a reducir la complejidad del proyecto. De trabajo futuro nos queda implementar un cuadro de visualización GPS, añadir unos filtros que permitan mejorar la adquisición de la información, filtros digitales, e implementar telecontrol. Finalmente, este software va a quedar bajo la licencia de MIT para que todos los investigadores interesados en replicarlo o modificarlo lo puedan hacer. Quisiera darle un agradecimiento al grupo líder y a Rita, ya que con los investigadores que se encuentran en estas dependencias se pudo realizar este proyecto. Además de darle un agradecimiento a Relaca, ya que me permitió mostrar este trabajo. Y finalmente quisiera finalizar dando mi contacto para todos los investigadores que están interesados
en hacer quizás trabajo conjunto o tienen más dudas sobre código, estaré feliz de responder a mi correo. No siendo más, les deseo a todos muy buena tarde.